El apóstol Pablo, allá en el capítulo número 9, versículo del 1 al 5, en defensa del Evangelio. Hoy estaremos participando con ustedes este hermoso mensaje de la serie de la epístola a los Corintios. Permítanme a mí leer del versículo 1 al 4 y allá en el versículo número 5 nos unimos todos. No soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro. ¿No sois vosotros mi obra en el Señor? Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber juntos? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? Señor, gracias, Padre, porque hoy nos podemos deleitar en tu palabra. Gracias, Señor, porque podemos tener una nueva oportunidad de escuchar tu palabra. Te pedimos, Señor, que unjas mis labios y que solamente palabra tuya salga acá de mi boca, y que los que hemos estado escuchando tu voz la pongamos por obra, Señor, a nuestro alrededor. Sigue bendiciendo a nuestra iglesia, bendice a nuestros hermanos que aún teniendo el propósito de venir a saludarte, de tener una cita para contigo, no lo han podido hacer. Bendice, Señor, a los que ya estamos acá, listos para recibir de tu palabra. Sigue bendiciendo a Jerusalén como hasta hoy tú lo has hecho. En Cristo Jesús. Amén. Mire, puede tomar su asiento. En el estudio del jueves pasado, nosotros veíamos ya la conclusión del capítulo número 8, después de haber tenido como por 3 o 4 jueves una pausa acá a nuestro estudio de los jueves. Lo retomamos para terminar el capítulo número 8, en donde nosotros veíamos que no debemos de ser piedra de tropiezo, y había por ahí ciertas cualidades que cada uno de nosotros debe de observar para, primero, no caer ante una persona que sea piedra de tropiezo, y la otra es para que nosotros no seamos esa piedra de tropiezo. Entonces, hoy vamos a ver al apóstol Pablo cambiar del respeto del cual él hablaba, que nos debemos de tener unos a otros. Ahora la tónica ha cambiado y dice, bueno, yo los fui a buscar, yo fui a edificar la iglesia, yo di literalmente un pedacito de mi vida por ustedes, me peleé, luché con medio mundo, y ahora yo exijo y pido en el amor del Señor respeto para mí. Y entonces nosotros veíamos cómo ha luchado el apóstol Pablo por esta iglesia. Es como nosotros acá, los ejemplos que tenemos, como mamá, usted de sus hijos. Yo sé que usted los ha defendido aún a costa de su esposo o de su propia comodidad, y usted ha estado dispuesta a entregar su propia vida por el bienestar de cada uno de sus hijos. Y también por ello mismo usted exige respeto por ellos. ¿Por qué? Pues porque le han costado. Y usted sabe que nosotros en nuestros hijos tenemos nuestra vida invertida. En los hijos tenemos también, hermanos, muchos de nuestros sueños y de nuestras noches entregados por ellos, para estarlos cuidando, para darles su medicina, para alimentarlos. Y peor si usted tuvo hijos como los míos, que eran tragoncísimos en la noche, y ya se despertaba uno, ya se despertaba el otro, y pues a mí me tocaba el más gordito, que era Alfonso, pero pues como quiera lloraba el otro, que ya no me tocaba a mí, y como quiera uno se despertaba, ¿verdad?
nuestras horas de trabajo también para ganarnos el sustento, para venir y entregarles a nuestros hijos su alimento, para pagar todos los compromisos que nosotros tenemos en el hogar. Entonces, por eso muchos de nosotros pensamos en nuestro tesoro, en nuestros hijos con tanto amor. Y cuando llega el momento de entregárselos a una mujer o a un hombre, pues nosotros tenemos también especial cuidado a ver a quién nosotros se los entregamos, ¿verdad? No vaya a ser que vaya a venir una persona y que vaya a alterar el orden en el cual nosotros hemos estado empeñados en el cuidado de nuestros hijos. Y por eso, ahora que usted ha pasado, o va a pasar, o está pasando por ese periodo, que le empiezan a traer muchachitas, ¿verdad? O le empiezan a llevar muchachitos para su hijo. Finalmente yo sé que nunca se nos va a llenar el ojo, ¿verdad? Porque pensamos en ellos y decimos, bueno, es que mi hijo tal vez se merece otra cosa. Y yo siempre les he dicho, hermanos, no la pida bonita, no la pida rica, pídale al Señor que sea una buena mujer, no que lo ame a usted, porque eso es lo de menos, que ame a sus hijos, que los comprenda, que sea una persona que está al lado de ellos. El apóstol Pablo pensaba igual. Y él decía, bueno, yo estoy lejos de mi iglesia que yo amé, que yo fundé, que yo viví, que yo luché por ella. Pero tengo derechos también de exigir que a la distancia o cerca de ella me la cuiden. Mire, yo platicaba este fin de semana con la hermana Griselda, que es mi suegrita, y le decía, qué bueno que ahora ya usted ha entrado a ser la sustituta de maestros de jóvenes. Y yo le decía a ella, yo me acuerdo de usted porque el primer día que yo fui a Vida Nueva, ella estaba dando clases ahí en la casita de madera, hermana Lupita. Y ella me dice, pues yo ni me acuerdo de ti. Pues sí, pues sí, imagínese, yo, una persona de 18 años, tratando de ser un profesionista, mi esposa en ese entonces ya tenía una carrera, cuando entró y yo la conocí, ya tenía su trabajo. Entonces, ¿qué esperamos de lo que nosotros más amamos? Pues que lo cuiden, pues que no alteren el orden de todo lo que nos ha costado. El apóstol Pablo pensaba de la misma manera y defendía. ¿Por qué, pastor? Porque él había pasado, hermanos, según dice la escritura, 1 año y medio, 18 meses de su vida él había entregado para llegar a esa ciudad de Corinto, de allá de Grecia, y establecer una iglesia. ¿Cuándo escribió o dónde escribió el apóstol Pablo esta primera carta a los Corintios? Bueno, él lo escribió desde Éfeso. Pero ¿se acuerdan que habíamos compartido que hasta allá les había llegado la noticia de que la iglesia por la cual él había luchado, por todo ese año y medio que él se había peleado con medio mundo, ahora era una iglesia en la cual poco a poco se iba desmoronando y que estaban llegando a la iglesia malos hábitos que él no había enseñado? Entonces, claro, al apóstol Pablo se le subió el tarso, o se le subió el apellido, agarró pluma, agarró papel y empezó a escribirle a la iglesia. ¿Para qué? Para corregir todos aquellos malas costumbres que estaban entrando a la iglesia. Claro, él estaba a lo lejos, pero él decía, esta iglesia me ha costado. Yo la alimenté, yo la fundé, yo entregué mucho por ella.
Y no va a venir alguien ahora mismo a cambiar lo que el Señor ha establecido. Y Él empezó a corregirles y les decía: miren, yo escribo esto hacia ustedes no porque no los ame. Abra su Biblia en Proverbios capítulo número 3 versículo número 12. Pablo les decía: miren, tal vez ustedes me tachen de metichón, tal vez ustedes digan: no, pues ¿para qué te fuiste de aquí, Pablo? Si estuviste 1 año y medio con nosotros, si tenemos una iglesia hermosa, pero ya estás lejos. Y el apóstol Pablo decía: sí, pero acuérdense algo que dice la palabra del Señor. Porque Jehová al que ama, ¿qué hace? Castiga, como el Padre al Hijo a quien quiere. El apóstol Pablo les decía: yo sé que el apóstol Pedro, por ejemplo, ha estado fundando iglesias allá en Antioquía, en todo Jerusalén. El apóstol Pablo les decía: yo sé que el hermano de Jesús, Santiago, ha puesto casas de oración en Nazaret, donde nuestro Señor Jesucristo nació. Y sé también que las iglesias de Pedro, las casas de oración de Santiago, tienen muchos problemas. Oro yo por ellos. Pero cuando me dicen que hay problemas en una iglesia en la cual yo me entregué, una iglesia en la cual yo amo, yo debo de intervenir, porque los amo a cada uno de ustedes. Pablo decía: miren, ¿saben una cosa? Yo no estoy pintado. Yo tengo también derecho a cuestionarles cuando ustedes se han salido de las cosas de Dios. Bien, el apóstol Pablo les decía: ¿y qué entonces yo qué soy para ustedes? Yo soy nada más como un esclavo que ha venido a edificar, que se ha entregado, pero no tengo derechos a disfrutar de lo que nosotros hemos fundado. Es como aquella mamá, ¿verdad?, que nos atiende en la casa. Mire, la mamá nos lava, la mamá nos plancha, la mamá nos hace de comer, la mamá está al pendiente de nosotros. Y a veces no queremos recibir corrección de parte de ella. Sí queremos que nos haga de comer, sí queremos que tenga la ropa y en su lugar, ¿verdad? Ni siquiera a veces queremos doblarla. Y que le decimos: ay, mamá, esta ropa está como que muy rasposa, como que te faltó suavitel. Pero no queremos recibir corrección de parte de ella. Como que el apóstol Pablo les decía: ¿y entonces qué soy yo? ¿Qué he sido yo al ir y a entregarme con ustedes? Y que llega el momento en que ustedes necesitan corrección de mi parte en el amor del Señor, entonces no me van a entender. Entonces yo solamente soy para ustedes un trabajador que no recibe pago alguno. Y eso es lo que defendía el apóstol Pablo al escribirles. Pablo les decía: mira, qué bonito lo que está pasando ahora mismo acá, porque yo les mando una carta y les estoy diciendo las cosas por su bien, y resulta que ustedes cuestionan mi autoridad. Porque cuando llegaron la primera, usted ve la primera epístola a los Corintios y usted la lee de corrido. Usted dice: ok, son 16 capítulos, y usted puede estar deleitándose de verso a verso que nosotros hemos estado estudiando. Pero la carta no llegó de esa manera. Como pastor, sí, cuando el apóstol Pablo escribía, él no permitía, o él no decía: bueno, voy a terminar la carta y después la voy a enviar. No siempre fue así. Una de las cartas que el apóstol Pablo mandaba poco a poco fue una de estas. Y cuando la empezó a mandar ciertos capítulos, le regresaban las personas el mensajero que él tenía: y fíjate, Pablo, yo he compartido esto allá en Corinto, pero están hablando mal de ti. ¿Cómo? Sí, cuestionan tu autoridad.
Y por eso el apóstol Pablo, en la segunda parte que les envía, que empieza en el capítulo número 9, les dice, bueno, ¿y entonces qué pasa con ustedes? ¿Qué he sido yo para la iglesia? Yo soy apóstol, yo soy llamado por Dios. Y si es necesario que yo vaya y les dé una vuelta y que vuelva a luchar para que la iglesia sea lo que fue cuando yo me vine, lo voy a hacer. Abra su Biblia en Hechos capítulo número 9. Pablo les decía, miren, si yo me la he jugado por ustedes, yo he peleado inclusive con una de las personas a las cuales yo le tengo un fuerte amor, respeto y admiración. Pablo les decía, miren, vean mi conversión. Cuando el Señor a mí me habló, porque uno de los cuestionamientos que le decían al apóstol Pablo para tener cierta parte de la iglesia el rechazo a su autoridad, decían, es que tú quién eres, te presentas aquí como un apóstol, y una de las características para ser un apóstol es que hayas tenido el llamado directo del Señor Jesús. Y hasta lo que nosotros hoy sabemos, el Señor Jesús fue por cada uno de sus 12 apóstoles. Y Pablo decía, no es así. A mí también me habló de una manera directa. Y es más, cuando el Señor me habló, las personas ni siquiera me querían ver. ¿Por qué? Porque yo había sido una mala persona. Mire lo que dice Hechos 9, 26 al 27. Después de que él se convirtió, después de que el Señor le habló para que fuera un apóstol, para que fuera un pastor, dice la palabra que cuando él llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con ¿quiénes? Pero todos que le tenían miedo. ¿Por qué? No creyendo que fuera discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor. Es decir, él había recibido el llamado de Dios. Y eso es lo que él estaba defendiendo. Él decía, hey, no me tengan en poco. Mi llamado lo tengo que defender. Y dice, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de, ¿qué dice? De Jesús. ¿Qué pasó en la conversión del apóstol Pablo? Bueno, él iba en camino a Damasco, se le presentó a Jesús, lo cegó, le dijo, vas a llegar a una puerta, a una calle que se llama derecha, ahí vas tú a buscar a una persona. Él decidió entregarle toda su vida a Dios, dejando el poder que él tenía dentro del gobierno judío. Y empezó a testificar y a trabajar, pero nadie creía en él. Entonces hubo Bernabé, al cual él estimaba, al cual él admiraba, al cual para Pablo era su mentor. Para Pablo, que era Bernabé, era su pastor. Y les decía, miren, quiero recordarles cómo fue mi conversión. Quiero recordarles cuánto a mí me ha costado ser su pastor de esta iglesia. Y entonces yo no voy a dejar que cualquier persona venga y altere el orden después de todo lo que nos ha costado mantener esta iglesia en medio de una ciudad que era en extremo pecadora. El viernes pasado yo fui a despedir a nuestro pastor allá a la iglesia West, y él compartía algo como lo que Pablo hoy nos comparte. Decía, bueno, yo estoy a punto de irme a Guatemala, como cada año lo hace, lleva ayuda espiritual, ayuda material al pastor Rodolfo Vázquez, y él hablaba de esto y decía, hermanos,
Si a mí me llega a pasar algo, si el avión, si el accidente, si la delincuencia organizada que ya llegó de una manera bien fea como llegó a México, ahora mismo a Guatemala, me pasara algo, háganme un favor. Esta iglesia ha costado mucho y tenemos que orar para que no vengan a introducirse malos hábitos, malas costumbres. Y si a alguien tienen que dejar ustedes al frente de la iglesia, si yo no estoy, que sea alguien que respete este lugar santo, que sea alguien que sepa cuánto ha costado edificar esta iglesia. Y sabe una cosa, yo también he pensado eso en Jerusalén. No es que me vaya yo a morir de tanta dieta que tengo, ¿verdad? Aunque a veces se me pone bien difícil, hermano. Pero yo pienso lo mismo ahora, después de 3 años de ser el pastor de la Jerusalén. Si yo llegara a faltar, si por alguna razón yo ya no estuviera con ustedes, a mí me gustaría que alguien ocupara mi lugar de los que han estado con nosotros desde el principio, porque saben lo que ha costado. Y sé que cuando una persona está al frente de la iglesia y le ha costado, la va a cuidar, la va a sostener y la va a amar. Miren lo que dice Pablo en estos primeros 2 versículos del capítulo número 9. Él les decía: ¿no soy apóstol? ¿Qué soy yo entonces? ¿No soy libre? ¿No he visto a Jesús el Señor nuestro? Es más, ¿no sois vosotros mi obra en el Señor? Miren, si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy. Porque ¿qué dice? El sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Pablo estaba, hermanos, completamente dispuesto a pelear y defender lo que más él amaba. Y entonces él decía: yo, hermanos, voy a defenderlo. Yo, hermanos, voy, si es necesario, volver a luchar cuerpo a cuerpo como yo lo he hecho, lo voy a hacer. Mire, Pablo decía: hay algunas personas que me cuestionan, hay algunas personas que me dicen: bueno, ¿y tú qué si tú ya te fuiste? ¿Tú qué si ya estás lejos de la iglesia? Pero también decía: hay personas aquí que sí reconocen el esfuerzo que yo he hecho en el Señor. Hay personas aquí que reconocen que yo he dejado muchas cosas de las cuales yo amaba para venir y entregarme a la obra. Y yo sé que acá en Jerusalén existe, seguro estoy que la mayoría sabe del amor que yo le tengo acá a la iglesia. Hermano, cuando yo veo el esfuerzo que usted hace al venir a la iglesia, yo me siento orgulloso de usted. Nuestros hermanos de Santa Adelaida que vienen desde un lugar tan lejos y son los primeros en llegar. Santa de Carlos, ciudad de Crosby, usted haga una encuesta, agarre 10 personas y le diga: ¿te atreverías a ir a Matamoros? Hermanos, ya no quieren venir para acá. Gente que viene desde lejos acá a buscar calorcito espiritual de parte de Dios. Ese es el sello o ese es el orgullo que nosotros como pastores sentimos. Gracias al Señor que yo no puedo decir como Pablo: no, es que en la Jerusalén hay personas que me cuestionan, que dicen de mí, que hablan. Yo no puedo decirlo hasta el día de hoy. Estamos caminando en el 3er año y no he visto, y confío en Dios y en la iglesia, no en mí, que no va a llegar ese momento. Mire, hermano, lo que dice el versículo número 2 de este capítulo número 9. Si para otros yo no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. A veces, hermano, la gente cuando no le ha costado nada, lo tienen poco. A veces, hermanos, hemos tenido nosotros que luchar por lo que más amamos.
¿Por qué Pablo se refería a los sellos hablándole a los corintios? Bueno, ¿qué representaba un sello en aquella época? Un sello representaba, por ejemplo, que si el gobierno romano tenía que enviar algún paquete a sus diferentes países o colonias que ellos tenían dominado, y si ese paquete tenía el sello del César, nadie lo cuestionaba, nadie lo abría para ver qué era, nadie se podía interponer para que ese paquete llegara hasta donde debería de ser entregado. Y el apóstol Pablo decía: miren, mi sello, mi trabajo, mi lucha que yo he sostenido son los hermanos que todavía están ahí en la iglesia de Corinto. Pablo les recordaba: yo llegué aquí y tuve que pelearme con medio mundo. ¿Qué llegó haciendo Pablo a Corinto, hermanos? Pablo llegó a la sinagoga, de la cual fue expulsado. Mire ahora su Biblia en Hechos 18, capítulo número 6. Hechos 18, capítulo número 6, versículo, Hechos 18 del 6 al 11. Mire cómo llegó el apóstol Pablo ahí, y le recordaba: mire, si yo no estoy escribiendo esto como quien le falta autoridad, como quien no ha venido a trabajar. Pablo les decía: acuérdense cómo llegué. Dice: pero oponiéndose y blasfemando estos, es decir, los de la sinagoga, los judíos que estaban en Corinto, les dijo sacudiéndose los vestidos: vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza, yo limpio desde ahora. ¿Y qué dijo? Medio a los gentiles. Y allí es donde Pablo empezó a fundar la iglesia de Corinto, a la cual él les escribe. Y dice: y saliendo de ahí, se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino que habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí, ¿cuánto tiempo? 1 año y 6 meses, enseñándoles la palabra de Dios. Pastores, que a veces usted nos trae fechas y cuánto tiempo estuvo el apóstol y esto, ¿de dónde lo saca? De ningún otro lado más que de la palabra del Señor. Pablo les escribía y les dijo: hey, si yo no soy aquí ningún abelista, si yo no soy aquí nuevo, yo fundé Corinto y estoy dispuesto a luchar por lo que he establecido, como cuando yo llegué a esta iglesia. ¿Cuánto usted, hermano, está dispuesto a luchar por la Jerusalén? Yo sé que mucho. Yo sé, hermano, y yo confío, y de veras, cuando yo voy fuera de la iglesia o que yo comparto acerca del amor de Jerusalén, les digo: Jerusalén es lo que es por el amor que los hermanos le tienen a la obra, no al pastor, porque me desvivo yo diciéndole: no me siga a mí, porque me voy a equivocar. Siga a Dios, ame a su iglesia. Yo sé que usted la defiende. Yo sé que usted, hermano, es ahora mismo un defensor de su fe por estar ahora en la iglesia. Vea las sillas vacías y usted puede decir: bueno, en esa silla que está ahí se sienta tal familia, en esa silla que está ahí se sienta tal hermano. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, hoy fue vencido las personas y decidieron no venir a la iglesia. Pero usted, hermano, que ha venido a la iglesia, amemos al Señor. Pablo estaba dispuesto a empezar, si era necesario, de nuevo, para que Corinto fuera la iglesia que él dejó y fundó. ¿Qué está usted dispuesto a hacer por su iglesia Jerusalén? Dejar todo lo que nos estorbe, hermanos. Dejar la comodidad de nuestro hogar, dejar lo que más amamos
porque al final del día Dios nos va a traer bendición a cada uno de nosotros. Dios no nos va a dar más de lo que nosotros podamos soportar. Abra su Biblia allá, por favor, en el Evangelio según San Mateo, y con esto terminamos. Tal vez muchas personas digan: no, hermano, es que hoy mismo defender la fe es bien difícil. Sí, hasta cierto punto sí. Depende cuánto ame lo que usted necesita dejar para venir a decirle al Señor: Señor, te amo, y voy a dejar todo lo que tenga que dejar para nosotros defender el Evangelio en nuestra iglesia y fuera de nuestra iglesia. El Señor, hermano, no nos va a dar más de lo que nosotros podamos soportar. Mire lo que dice Mateo, capítulo número 11, del 28 al 30. ¿Lo tenemos? Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es ¿qué? Fácil y ligera mi carga. Para nosotros no es pesado venir a la iglesia. Para nosotros debe ser un gozo entrar por esa puerta. Para nosotros, hermanos, y siempre se lo he dicho, si usted viene a fuerzas, si usted viene porque tiene que venir, porque aquí está su novio, o anda buscando novio, o porque no tiene nada que hacer, mejor quédese en su casa. ¿Por qué? Porque va a ser tiempo perdido. No se va a deleitar en el Señor. No se preocupe por lo que usted esté dejando, porque el Señor no nos va a dar a cada uno de nosotros más de lo que nosotros podamos hacer. Deje todo lo que le estorbe y sea ahora mismo un defensor de su fe, un defensor de lo que Dios ha hecho en usted y un defensor de Jerusalén. Vamos a orar. Señor, gracias porque tú eres bueno. Te pedimos perdón, Señor, porque a veces no tenemos el comportamiento del ejemplo que nos dejó el apóstol Pablo. Pablo se peleó con su mentor, Bernabé. Pablo se peleó con sus amigos que se reían de él cuando les dijo que ahora su vida solamente iba a ser para servirle a Jesús. Pero él defendió su fe. A veces no nos comportamos a esa altura, Padre, que tú quieres de nosotros. Pero a eso hemos venido, para que tú nos des fortaleza, para que tú nos pongas estos ejemplos de los grandes hombres de fe y que veamos la manera correcta de ser defensores del Evangelio. Permite, Señor, que en cada oportunidad que haya culto acá en tu iglesia podamos estar alabándote. Permite, Señor, que cuando haya una oportunidad de testificar, de compartir las buenas nuevas que hay en ti, podamos ser lo suficientemente valientes, Señor, para compartir. Bendice acá nuestra iglesia. Gracias, Señor, por todo lo que has derramado en ella, por cada cosa que nos regalas, Señor, por cada bendición que tú envías etiquetada para cada uno de nosotros. Seguimos pidiendo por nuestros hermanos que no están aquí. Quítale, Señor, esa tentación de quedarse en casa y puedan vencerlas como hasta hoy, Señor, nuestros hermanos acá pudieron hacer. Bendícenos, Señor, a unos segundos de salir de tu iglesia, pero no de tu presencia. Te invitamos a que vayas a nuestro hogar de regreso, Señor, que vele nuestra noche y que nos sigas bendiciendo el día de mañana. En Cristo Jesús. Amén. Vamos a ponernos de pie, mis amados hermanos, y vamos a cantar esta hermosa